Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, hermanos y amigos oyentes. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio devocional, Bendecidos en Cristo, basado en el libro de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy concluimos con nuestro estudio del capítulo 5, los versículos 12 en adelante. He titulado a esta parte del estudio La conducta del cristiano frente a la segunda venida del Señor Jesucristo. En el versículo 12 de esta epístola encontramos que dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí encontramos una serie de mandamientos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les da a la iglesia del Señor, esta iglesia que está a la expectativa del regreso de su Señor. El primer mandamiento que encontramos en esta parte tiene que ver con el reconocimiento de la iglesia hacia sus pastores. Podemos decir entonces, en primer lugar, el creyente preparado para la segunda venida reconoce a sus pastores y servidores espirituales. Este reconocer que vemos escrito aquí en nuestras Biblias tiene que ver con ese comprender, con ese entender, con ese honrar a aquellos de cuyo servicio nosotros estamos siendo partícipes, ya sean pastores, ministros, maestros, líderes de grupo, etc. Todos aquellos que de alguna manera están sirviendo al Señor de manera esforzada y constante, que están cumpliendo el encargo del Señor de instruirnos con la palabra del Señor y aún, inclusive, amonestarnos cuando esto es necesario. Y aquí, mis hermanos, no está de por medio solamente el principio de autoridad, sino un principio de gratitud. Gratitud hacia quienes de una manera esforzada y desinteresada brindan un servicio al Señor y a nosotros. El texto nos dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y el término trabajan aquí habla de un trabajo hasta el cansancio. Y es que muchas veces la labor ministerial va a demandar de largas jornadas de trabajo y de poco sueño. Es por esto que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 5 nos dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y algo va a motivar a los siervos de Dios que nos presiden, son las muestras de estima y amor de parte de aquellos a quienes están sirviendo. En el versículo 14 leemos: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si vamos al contexto de la iglesia de Tesalónica, vamos a darnos cuenta que habían algunos que, esperando la venida del Señor, habían dejado de trabajar. Es este el llamado que hace el apóstol Pablo justamente para corregir esta distorsión en la conducta de los creyentes. Luego nos dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Todos conocemos casos de hermanos que se desaniman fácilmente. Es nuestra labor el poder alentarlos con la palabra, ayudarles a poner su esperanza y su gozo en el Señor.
sostener a los débiles hasta que hayan fortalecido sus alas para poder volar, y a su vez alentar a otros. El versículo 15 nos dice: mirad, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La tendencia humana es pagar mal por mal, pero pagar bien por el mal recibido, eso viene del Espíritu. Recuerdo el caso de una mujer que cada mañana se levantaba temprano y veía que en la puerta de su casa había basura. Pronto se dio cuenta que quien hacía tal cosa era su vecina. Al día siguiente se levantó muy de mañana y comenzó a barrer la frontera de su vecina y la suya propia. Cuando la vecina se levantó y vio que su frontera estaba limpia, se dio cuenta que su vecina le había pagado con bien el mal que ella le estaba haciendo. Y esto fue de testimonio para ella. El verso 16 nos dice: estad siempre gozosos. Este gozo al cual se refiere el apóstol es el gozo que es producto de la acción del Espíritu y no de factores externos que provocan felicidad. Es un estado de calma en medio de las circunstancias. En cambio, la alegría depende de las circunstancias. El verso 17 nos dice: orad sin cesar. Este mandato, la oración continua, no es un mandato a estar todo el día de rodillas, sino una actitud que durante el día nos lleva a orar continuamente a Dios en cada circunstancia que atravesamos. No importando si estás de pie o sentado, con las manos extendidas o no. Es una expresión de nuestra dependencia de nuestro Señor. El versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La versión NBI nos dice: den gracias a Dios en toda situación. Esto es un reconocimiento que la soberanía de la mano de Dios está en control. No es una fe ciega o casualidad. Es más bien una actitud de confianza y esperanza en nuestro Señor. Podemos recordar el caso de Job, quien habiendo perdido todo, fue capaz de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Y estas no son palabras de resignación, sino más bien de una gratitud que reconoce que todo viene de nuestro Señor. El versículo 19 nos dice: no apaguéis el espíritu. Este apagar hace alusión a apagar una llama de algún tipo, como de un fuego. Es el mismo término que se utiliza en la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hay muchas maneras de apagar el espíritu, y una de ellas, y la más común, es la desobediencia. Cuando anteponemos nuestra propia voluntad a la de nuestro Señor. Y aquí es bueno recordar la oración del Señor Jesús en el jardín del Getsemaní, cuando dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con esto pudo tener la fortaleza para completar la misión para la cual Él había venido a este mundo. Podemos entender mejor este apagar el espíritu en la experiencia del rey David, cuando, habiendo pecado, en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí, esta es una forma como podemos apagar el espíritu. Sin embargo, en el verso 5, el mismo rey David escribe: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él supo darse cuenta
que la única forma de poder volver a tener el gozo del Señor era confesando sus faltas y así poder alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Es lo mismo que tú y yo podemos hacer cuando hemos tropezado y necesitamos ponernos a cuentas con Dios para volver a tener el gozo del Señor. Versos 21 y 22 nos dicen: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hoy en día encontramos muchos mensajes en las diferentes redes sociales que están basados en la palabra de Dios. Es nuestro deber el poder escudriñar y comprobar a la luz de la palabra de Dios que tales mensajes están respetando lo que dice la palabra de nuestro Señor. Tenemos un ejemplo de esto en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta debe ser nuestra actitud frente a cualquier mensaje que nosotros escuchemos y que mencionen la palabra de Dios como la base de su enseñanza. El verso 22 nos dice: absteneos de toda especie de mal. Esto incluye aquello que puede parecer espiritual, pero que en el fondo no agrada a Dios. Debemos estar atentos para no quedar envueltos en conductas que no agradarán a nuestro Señor y mancharán nuestro testimonio como hijos suyos. El verso 23 concluye con lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este es el deseo de nuestro Señor, para que estemos correctamente preparados para la segunda venida de nuestro amado Salvador. Hemos así concluido con nuestro estudio de esta preciosa epístola de 1 Tesalonicenses. Hermanos y amigos, esperamos que este estudio haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes, como lo ha sido también para nosotros. Que Dios les bendiga.